Hola, vamos a comenzar con la presentación del siguiente vídeo que pone de manifiesto a nivel nacional en España una de las legislaciones más extensas y completas que tiene dentro de las comunidades autónomas y además es una de las comunidades autónomas con mayor número de alumnos de altas capacidades diagnosticados. Se trata de la región de Murcia. La información aquí contenida procede del informe sobre la educación de los superdotados y altas capacidades en España por comunidades autónomas comparativa con Europa y Estados Unidos, editada en octubre del 2015, por lo tanto en fecha reciente, y cuyos autores son Carmen Sanchacón, presidenta de la Fundación del Mundo Superdotado, y sus colaboradores, y extraída además del Informe Nacional sobre la Educación de los Superdotados del 2015. ¿Cómo se produce la educación de los superdotados en la región de Murcia? En la región de Murcia hay un total de 285.278 alumnos en el curso académico 2013-2014, de los cuales el 0,90%, es decir, prácticamente el 1%, es decir, alrededor de unos 2.571 alumnos, estaban reconocidos como de altas capacidades intelectuales. Murcia es la región española con mayor porcentaje de identificación de este tipo de alumnos, si bien todavía tiene un camino que recorrer para llegar al objetivo mínimo del 2% del alumnado. ¿Cómo se produce la identificación en esta comunidad autónoma? Las altas capacidades intelectuales se podrían definir por tres conjuntos de características. En primer lugar, la capacidad intelectual que tienen esos alumnos superior a la media. Es una evidencia de una alta productividad, alto rendimiento escolar, resultados excelentes en pruebas académicas. Todos estos son indicadores del futuro desarrollo del alumno. Y que con un coeficiente intelectual que no vale por sí solo, no simplemente nos sirve como indicativo de superdotación. Además, también destacan en un alto nivel de creatividad. Son originales, ingeniosos, novedosos y evidentemente poco corrientes. No podemos entender la creatividad como el resultado de la inspiración, sino más bien como el resultado de una gran cantidad de trabajo y de un gran esfuerzo. Los productos son indicadores de la existencia de creatividad más fiables que los test. También, otra de las características es el alto grado de dedicación a las tareas que desempeñan. Dedican una gran cantidad de energía a la resolución de un problema o realización de una determinada actividad. Se caracterizan por un alto grado de perseverancia, afán de logro y de superación y se entregan con mucho interés a las tareas que realizan. La organización de la respuesta educativa al alumnado de altas capacidades en la región de Murcia está vertebrada sobre tres pilares fundamentales. La determinación de centros preferentes de escolarización al alumnado con estas altas capacidades intelectuales, que organizan la respuesta educativa a través de un proyecto de trabajo consensuado por el claustro de profesores. También la presencia de talleres extracurriculares para este alumnado con perfiles de excepcionalidad. Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica específico de altas capacidades y el centro de recursos educativos, a través de los cuales se coordinan todas las actuaciones que se llevan a cabo en los centros educativos de referencia, ¿de acuerdo? Y los servicios de orientación de la comunidad. Tomaremos como referencia dentro del marco legislativo el texto refundido de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación y la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa, LOEL 11. Además, también es importante destacar el Decreto 198 del 2014, del 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Murcia. También existen dos decretos adicionales con fecha de 2015 que los veremos posteriormente. Otro decreto importante dentro de la legislación de las altas capacidades es el Decreto 359/2009 del 30 de octubre, por el que se establece y se regula la respuesta educativa a la diversidad dentro de esta comunidad autónoma. Los dos últimos decretos a los que hacía referencia hace un momento, el 220 del 2015 del 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación secundaria, y el decreto 221/2015 también del 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de bachillerato dentro de esta región. Tenemos que concretar que en estos tres decretos, el de primaria, el de secundaria y el de bachillerato, conforman el conjunto de adaptaciones curriculares específicas para alumnos de altas capacidades. Esto representa que la Comunidad de Murcia actualmente tiene la legislación más completa de entre todas las comunidades autónomas frente a las altas capacidades. El artículo 20 del Decreto 198/2014 del 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria, establece las siguientes características en referencia al alumnado de altas capacidades.
La atención al alumnado de altas capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo individualizado, y esto representa una característica muy importante, se basará en la realización de tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Además, se promoverá la ampliación de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la jornada escolar, debidamente tutelados por los maestros del centro. En circunstancias excepcionales y previo informe del orientador del centro, este alumnado podrá asistir a sesiones de áreas de cursos de la etapa inmediatamente superior a la que está cursando actualmente, en un porcentaje inferior al 20% de la jornada escolar. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales identificado como tal por el orientador podrá flexibilizarse tras resultar insuficiente la puesta en funcionamiento de medidas educativas menos significativas y en razón a los términos y procedimientos que determina la normativa vigente. Según el artículo 13 de la Orden del 16 de enero de 2009, los alumnos de altas capacidades tienen reserva de plaza en todos los procesos de escolarización, como alumnos de necesidades educativas especiales. En el artículo 18.3 del decreto del 2009 se establecen las condiciones de escolaridad a las que tienen derecho los alumnos con altas capacidades. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del 2006 de Educación, se adoptarán las medidas necesarias para identificar al alumno con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Corresponde a los profesionales de orientación educativa realizar la correspondiente evaluación psicopedagógica, dictamen de escolarización, determinando así las necesidades educativas específicas que favorezcan el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades y personalidad del alumno. La escolarización de este alumnado se realizará en centros educativos preferentes, que, siendo ordinarios, desarrollen medidas de apoyo ordinario y específico adecuadas a sus capacidades y al desarrollo intelectual del mismo. Así, además, como programas grupales o proyectos de trabajo personalizados que intensifiquen sus aprendizajes. Los servicios de orientación educativa asesorarán a los centros en la elaboración y desarrollo de las citadas medidas y programas. Conforme a lo que se establece en el artículo 77 de la Ley Orgánica del 2006, la LOE, en la escolarización del alumnado de altas capacidades, la Administración educativa ejercerá activamente las competencias que la normativa estatal le permite para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo, con independencia de la edad de los individuos. En el artículo 13 del mismo decreto, establece la Consejería de Educación de Murcia, establece con competencias en educación, adoptará las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorará de forma temprana sus necesidades. Asimismo, desarrollará en los centros educativos programas y planes de actuación específicos adecuados a dichas necesidades y la atención educativa que van a recibir se orientará de manera especial al desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades dentro del marco que se establecen en todas las etapas educativas. Corresponde, evidentemente, a los profesionales de la orientación educativa identificar estas necesidades educativas específicas y proponer la respuesta educativa que este alumnado necesita para que su aprendizaje y enseñanza se realice del mismo modo y con las mismas condiciones que el resto de los alumnos. Corresponde al equipo docente, con la propuesta de los profesionales de la orientación, realizar la adaptación curricular específica. En los casos en los que se decida que la opción de adaptación curricular es la flexibilización de la duración de cada etapa, esta se hará conforme al artículo 77 de dicha ley orgánica. ¿Qué legislación podemos destacar para la educación secundaria? Todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido todo lo que es el proceso de adaptación, flexibilización o aceleración correspondiente al decreto de primaria. Pero además, en la legislación de la región de Murcia se establece unos decretos sobre el currículum que se tiene que establecer para estos alumnos de altas capacidades en el resto de etapas educativas, tanto en secundaria como en bachillerato. ¿Qué nos dice el decreto de secundaria de cara a las altas capacidades? Pues bien, nos dice en el artículo 22 que la atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo individualizado se basará en el enriquecimiento de contenidos y la exposición a tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. A tal fin, el director del centro podrá nombrar un mentor que se encargarán de tutelar al alumno en su orientación académica o profesional. Esto representa un logro importante en la legislación educativa para este tipo de alumnado. Además, se promoverá el enriquecimiento de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté matriculado mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante toda la jornada.
escolar, dentro y fuera del aula, y debidamente tutelados por los profesores del centro. Dependiendo de la organización del centro y previo informe del orientador, el director podrá autorizar que el alumno asista a sesiones de asignaturas de otros cursos o realice bien proyectos de enriquecimiento curricular previstos en el apartado anterior, durante un periodo de tiempo no superior al 40% de la jornada escolar. En el segundo ciclo de la etapa, los alumnos que han sido objeto de flexibilización en alguna materia podrán realizar un proyecto de investigación tutelado por un profesor del departamento didáctico responsable de la materia que haya sido flexibilizada. Los periodos lectivos de la materia objeto de flexibilización se dedicarán a la realización de este proyecto. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, identificado como tal por el correspondiente equipo orientador, podrá flexibilizarse cuando las medidas educativas menos significativas se consideren insuficientes y en razón a los términos y procedimientos que determina la normativa vigente. En virtud de lo establecido en el artículo 9, los centros podrán ofertar programas de enriquecimiento curricular para desarrollar al máximo las capacidades del alumno con altas capacidades o especialmente motivado para el aprendizaje. Además, otra novedad que incorpora la legislación de la región de Murcia es el diseño del proyecto curricular de la etapa de bachillerato, que también incluye artículos específicos para la atención de altas capacidades. En su artículo 21, dicho decreto dice: al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.3 del Real Decreto del 2014, los servicios de orientación educativa de los centros realizarán la identificación del alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades en el aprendizaje, por trastornos de atención o hiperactividad y también por altas capacidades. Todo alumno que presente necesidades específicas de apoyo educativo previstas en el artículo 71 de la Ley Orgánica del 3 de mayo, contará un plan de trabajo individualizado. Este plan de trabajo individualizado recogerá las adaptaciones de acceso al currículum, así como las adaptaciones que precisen esos alumnos para la evaluación. La consejería competente en materia de educación establecerá el procedimiento y los términos en los que el equipo docente elaborará, aplicará y evaluará este plan de trabajo individualizado. Específicamente para alumnos de altas capacidades, en el artículo 22 del citado decreto 221 de 2015, nos dice lo siguiente: la atención al alumno con altas capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo individualizado, como le corresponde a todo alumno con necesidades educativas especiales, se basará en el enriquecimiento de contenidos y en la realización de tareas que supongan desafíos y retos intelectuales. Además, el director del centro podrá nombrar un mentor que se encargará de tutelar al alumno en su orientación académica profesional. Se promoverá el enriquecimiento de los contenidos y el desarrollo de las competencias previstas para el curso en el que esté matriculado, bien mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativo durante la jornada escolar y agrupamientos flexibles cuando proceda, todo debidamente tutelado por los profesores del centro. Dependiendo de la organización del centro y previo informe del orientador, el director podrá autorizar a que el alumno asista a sesiones de asignaturas de otros cursos o realice proyectos de enriquecimiento curricular previstos en el apartado anterior, durante un periodo no superior al 50% de la jornada escolar, y todo evidentemente tutelado por los profesores del centro. Cuando un alumno haya alcanzado los objetivos de una o varias materias del curso en los que está actualmente cursando, por los departamentos correspondientes, a propuesta del director, la consejería competente en materia de educación podrá autorizar a que el alumno con altas capacidades intelectuales curse dichas materias en el curso superior cuando se trate de un curso de un alumno de primer curso. La realización de un proyecto de investigación tutelado por un profesor del departamento didáctico responsable de la materia que haya superado. Los periodos lectivos de la materia superada se dedicarán a la realización de dicho proyecto. Cuando se considere que las medidas educativas menos significativas resulten ineficientes, el alumnado con altas capacidades intelectuales podrá cursar la etapa en un solo curso, conforme al procedimiento que determine la consejería competente en materia de educación, según el artículo 29.3 del Real Decreto del 2014. En virtud de lo establecido en el artículo 13, los centros podrán ofertar programas de enriquecimiento curricular para desarrollar al máximo las capacidades del alumno con altas capacidades intelectuales o especialmente motivado para el aprendizaje. Dentro del artículo 23, que se refiere de forma genérica al alumnado con necesidades educativas especiales, dice lo siguiente: la atención al alumnado con necesidades educativas especiales estará a lo dispuesto en los artículos 29.3 del Real Decreto
1105 del 2014 al 26 de diciembre. Y así también con ese mismo artículo y en el mismo decreto nos dice: los alumnos con necesidades educativas especiales podrán, previa autorización, realizar el bachillerato fragmentando en bloques las materias que componen el currículum de los dos cursos de esa etapa, conforme al procedimiento que determina la consejería competente en materia de educación. ¿Qué medidas educativas prevé la región de Murcia de cara a este tipo de alumnos? Pues se distinguen tres tipos de diferentes medidas para este tipo de alumnado. Ordinarias, como actividades de profundización o complementación del currículo ordinario dentro de la programación del aula, o ajustes metodológicos, flexibilidad y apertura en la búsqueda de nuevas estrategias, de contenidos, diseño, actividades interdisciplinares y así como la elección de libre elección y optativas de asignaturas para cursar. Dentro de las medidas extraordinarias podemos tener las adaptaciones curriculares de enriquecimiento o agrupamiento flexible en una o varias áreas en los niveles superiores, y como último las medidas excepcionales es la flexibilización del periodo escolar, lo que denominamos aceleración. Toda respuesta educativa dirigida a alumnos con altas capacidades debe de plantearse inicialmente con la puesta en funcionamiento de las medidas ordinarias, y estas siempre tienen que ser previas a las extraordinarias, garantizando el desarrollo equilibrado del alumnado. Las medidas excepcionales solo se adoptarán cuando las extraordinarias no cubran las necesidades que estos alumnos presentan, siempre que su nivel de adaptación social y emocional lo permita, y a su vez toda medida excepcional conviene que vaya acompañada de medidas ordinarias y extraordinarias. Además de las medidas anteriores, en la región de Murcia se establecen las siguientes actividades extraescolares, como talleres de enriquecimiento extracurricular, complementarias a la formación reglada, que se lleva a cabo dentro del aula, como potenciación de la investigación, descubrimiento, etc. Los principales destinatarios de esos alumnos son aquellos que ya están identificados por los equipos de orientación dentro de la comunidad autónoma. Además, tenemos una formación de un equipo de orientación evaluador y de evaluación psicopedagógica especialista en altas capacidades. Este equipo se crea por la orden de 3 de febrero de 2011 de la Consejería de Educación. Este equipo tiene como finalidad la realización de funciones de orientación y asesoramiento especializado al resto de servicios de orientación educativa, a la Inspección de Educación y a los centros docentes que imparten las enseñanzas del segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria, y además dispone de un centro de recursos educativos para este tipo de alumnos con la finalidad de orientar y facilitar materiales específicos a los centros educativos. Por lo tanto, resumiendo con toda la información que hemos presentado en este vídeo, diremos que la legislación de la región de Murcia en materia de altas capacidades es la que representa una regulación más completa dentro de todas las normativas autonómicas en España, para todas las etapas educativas, tanto primaria como secundaria como bachillerato. Muchas gracias y espero que esta información que se os he facilitado os sea de gran utilidad.